Las iniciales de Kamp Koral son las mismas que las de Krusty Krab. Creatividad pura, señores. Usualmente no me gusta subir videos negativos tan consecutivamente, pero es que cuando tantas cosas deplorables se estrenan en las mismas fechas, resulta casi imposible no hacerlo. Hablando de eso, comenten si les interesa un video de Un Príncipe en Nueva York 2. Campamento Coral. Tengo tantas cosas que decir sobre esto, pero al mismo tiempo ni siquiera sé por dónde empezar. Y de hecho probablemente no voy a alcanzar a decir ni la mitad de lo que pienso sobre este show. Como ocurre con la mayoría de los grandes creadores, Stephen Hillenburg no hizo a Bob Esponja de la nada, sino que fue un proceso bastante largo el que tuvo que recorrer hasta llegar a la creación de la esponja amarilla que todos conocemos. Como muchos ya lo saben, Hillenburg se graduó como biólogo marino, lo cual lo llevó a trabajar en muchos lugares relacionados a esta carrera aún antes de terminarla, desde ser asistente en un parque hasta trabajar como director de arte en un instituto marítimo, desarrollando su habilidad como dibujante y escultor, lo cual siempre fue su segundo hobby preferido. Después de esto, trabajó como educador de historia y ciencia marina a lo largo de 3 años, siendo aquí donde descubrió la fascinación que los niños tenían por los animales marinos, y donde los personajes precursores de Bob Esponja fueron dibujados por primera vez en un cómic titulado The Intertidal Zone, cómic que incluso trató de publicar comercialmente, pero que le fue rechazado por los editores que contactó. Después de visitar varios festivales de animación, Stephen decidió que esto era lo que se quería dedicar, y después de pensar en regresar a la escuela para estudiar una maestría de arte, prefirió arriesgarse a dejar su actual trabajo para perseguir su nuevo gran sueño, convertirse en animador. Ya entrado en el camino, llegó a tomar cursos e incluso terminar una maestría en animación experimental. A partir de aquí, Hillenburg iría incursionando cada vez más en el mundo de la animación comercial y haciendo contactos, hasta que en 1994, más de 10 años después de graduarse de la universidad, tuvo la oportunidad de trabajar en el departamento de arte de la vida moderna de Rocco, tomándole a partir de aquí otros 5 años idear, dibujar, escribir, desarrollar y lanzar su obra cumbre en la televisión, Bob Esponja. Stephen Hillenburg tuvo que aprender a experimentar, arriesgar y pasar por un sinfín de cosas a lo largo de casi 2 décadas para crear Bob Esponja, como para que a tan solo poco más de 2 años después de su muerte, Nickelodeon decidiera seguir arruinando su legado estrenando un spin-off aún peor que los episodios más recientes, siendo tan sinvergüenzas de agregar la leyenda, creado por Stephen Hillenburg, cuando él no tuvo nada que ver con el proyecto, tan solo para que tuviera más aceptación por parte del público. Y no estoy negando que él sabía que había una intención de crear un spin-off de Bob Esponja, ya que trabajó como productor ejecutivo en la última película, pero ni siquiera llegó a ver el suficiente desarrollo de la misma, y mucho menos el resultado final, por lo que me parece una reverenda estupidez que productores como Vincent Waller se dediquen a asegurar de manera absoluta que Stephen estaría feliz con lo que hicieron. Siendo lo más triste que la peor parte del asunto ni siquiera es que Nickelodeon siga lucrando con la obra de Stephen Hillenburg, sino que lo haga de la manera más deplorable posible, dando el mínimo esfuerzo por hacer algo que de perdida sea lo suficientemente decente de publicar. Si bien en mi caso critiqué en parte negativamente la última película por la descarada publicidad que le hicieron a Campamento Coral en una de las escenas finales, al menos puedo decir que estas secuencias de los protagonistas babies cumplieron su objetivo de generar empatía con la audiencia, gracias al sentimentalismo combinado con el diseño adorable de los personajes, el cual le llegó a mucha gente, por lo que si hubieran seguido los mismos pasos para crear la nueva serie, probablemente habría tenido un poco más de aceptación, tanto de parte del público como de la crítica. Pero como estamos hablando de Nickelodeon y del trabajo de un hombre que desgraciadamente ya no puede opinar, se decidió terminar la serie con las patas para debutar lo más pronto posible, aprovechando el hype de la película, dando como resultado un show que no solo es diferente al producto original, sino que ni siquiera se parece a lo que vimos en el largometraje. Digo, obviamente uno no esperaría que la animación y los diseños fueran idénticos a los que se vieron en el filme, debido a que el presupuesto de una cosa a otra es incomparable, pero tratándose de una compañía multimillonaria y de uno de los personajes más famosos a nivel global, uno esperaría ver como mínimo algo de más calidad, no una animación que sin exagerar tanto se ve casi igual que el remake de Bottle for Bikini Bottom, sobre todo en cuanto a texturas, sombras y colores. Pero dejando de lado la animación y aspectos técnicos que desde los primeros adelantos supimos iban a ser horribles, esto no es lo único malo que contiene.
Después de modificar el canon y la poca continuidad de la serie mostrando que Bob Esponja conoció a todos sus amigos en el campamento de verano dentro del último filme, volvieron a cambiar casi todo lo que se presentó en ese entonces en esta nueva historia. Principalmente la ropa de casi todos los personajes tuvieron algunos cambios menores, siendo lo más destacado que le agregaron unos innecesarios anteojos hipsters a Arenita. Añadiendo un poco de lógica, pusieron a Calamardo como un adulto joven con el puesto de consejero, en lugar de tener la misma edad que Bob y Patricio como se había mostrado. Don Cangrejo, en vez de tener el puesto de comida, se convirtió en el director del campamento, mientras Plankton reemplazó dicho puesto, y Larry, en lugar de ser un alumno más, es también una especie de consejero como Calamardo. Otra de las diferencias más notables con respecto a la película es que en este spin-off se conservaron las voces originales de la serie, dejando atrás la idea de usar voces infantiles de verdad. Supongo que esta decisión tuvo que ver con el temor de Nickelodeon por el rechazo del público hacia las mismas, o cambiar demasiado el personaje que tanto les ha dado de comer y que eventualmente esto les llevará al fracaso. ¡No vaya! ¡De vuelta al basurero! ¡De vuelta al basurero! Lo cual me parece irónico. Sinceramente yo hubiera preferido escuchar voces infantiles porque al menos esto le daría un poco de frescura a este producto que se supone debe ser diferente a lo que ya hemos visto. Es hora de acampar, Bob Esponja. Hablando de esto, hay que destacar otro gran error de Campamento Coral. Y es que más allá de tener una animación distinta y personajes más jóvenes, sigue siendo Bob Esponja. Y no lo digo de buena manera, ya que me refiero que sigue teniendo el mismo tipo de humor que las últimas temporadas de la serie original. Bob Esponja sigue siendo un personaje exageradamente optimista que se la pasa saltando de un lado a otro, molestando a todos los personajes, especialmente a Calamardo. Patricio sigue siendo un idiota con chistes aún más idiotas. Don Cangrejo sigue desviviéndose por su dinero. Plankton se dedica a servir comida, pero tiene un episodio donde decide robar la receta de la cangreburger como siempre, y es detenido por Arenita, quien por cierto al final se supone que habla con su yo del futuro, que en contrario a lo que muchos habían especulado, no parece ser una Arenita de otro universo, a pesar de que están hechas con diferente animación. Y finalmente, Calamardo sigue siendo el único personaje decente de Bob Esponja, pero a la vez solo lo utilizan para hacerlo sufrir como ya es costumbre. Aunado a esto último, seguimos viendo muchas escenas innecesariamente grotescas, donde buscan hacer reír mediante chistes como que Patricio se meta la mirilla de un catalejo hasta dentro del ojo, que este y Bob se metan al domo de Arenita y se pongan como viejitos aterradores, o el ejemplo más perfecto, que es Calamardo siendo obligado a hacerse pasar por Medusa para que luego se lo coma un monstruo, haciéndole perder todo deseo de vivir. Por favor, déjame morir. ¡Ahora! Estoy seguro que si les enseñaran estas escenas a los fans de hace 10 años, creerían que todo se trata de creepypastas hechas por seguidores. Y por supuesto que tampoco podían faltar los múltiples chistes de traseros, especialmente los de Patricio, que al parecer tanto les gusta a los escritores. Además de esto, también tienen secuencias con animación de la serie original y siguen utilizando los mismos recursos, tales como los efectos de sonido, las transiciones de burbujas y hasta personajes random en live action, terminando de acompañar todo esto con referencias a episodios de las primeras temporadas, con la intención de generar algo de nostalgia a los fans más veteranos, siendo la más obvia de todas el personaje de Nosferatu en versión niño. Así que al menos desde mi perspectiva, sigue siendo el mismo Bob Esponja que nos han estado vendiendo los últimos años, solo que con una animación más barata, al menos visualmente. Mucha gente alega que no nos tiene que gustar a nosotros los adultos, y que se trata de una versión para preescolares, tan solo por el diseño de los personajes, pero debo decir que aparte de tener tramas menos complejas e interesantes que la serie original, no se apega mucho a un programa para niños pequeños, en caso de que lo fuera. Y es que ni siquiera Paramount lo considera como una serie para niños, ya que en su plataforma solo se puede encontrar en la sección de originales, más no en la sección infantil. Además de que por ningún lado he visto que Nickelodeon o productores hayan dicho que se trata de una serie dirigida únicamente a un público de muy corta edad. Y repito que si así lo fuera, no sería algo que un padre consciente le pondría a su hijo de 3 años, ya que sigue siendo el mismo Bob Esponja innecesariamente grotesco y sin chiste de las últimas temporadas. Aunque, de hecho, hasta esas temporadas tienen episodios que sí llegan a valer la pena. Por cierto, que de pilón les digo que si estaban pensando en contratar Paramount Plus, mejor se abstengan de hacerlo, al menos por un buen rato, ya que como ya ha ocurrido en otras plataformas, el servicio para Latinoamérica es sumamente deficiente en estos momentos. La interfaz carga exageradamente lento en computadoras y celulares, muchos programas ni siquiera tienen idioma español ni subtítulos, además de que posee menos contenido que incluso su otra plataforma, Pluto TV, la cual por cierto es gratuita y conviene más. Así que mi conclusión final es que Campamento Coral, además de ser una falta de respeto hacia Stephen Hillenburg,
Es un producto que no merece ser visto ni por los niños menores de 5 años que se entretienen con cualquier cosa que les pongan enfrente. Es aburrida, sin chiste y hasta de mal gusto, además de repetitiva, por lo que yo le doy un merecido 3.0 de 10. Probablemente a personas nada exigentes no creo que les vaya a parecer una serie tan mala, pero la verdad es que si quieres ver lo mismo de siempre, mejor ponte a ver Bob Esponja. De todas maneras, si quieren darle una oportunidad y sacar sus propias conclusiones, Paramount te da 7 días gratuitos para probarla, por lo que pueden aprovechar y checar los demás contenidos que, como ya dije, no son muchos que digamos. Si ustedes ya la vieron o tienen sus propias opiniones, me gustaría verla en los comentarios. Y ya saben que si el video les gustó pueden dejar su like y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima.